Buenas noches. Buenas noches. Hoy en nuestra reunión de junio del 2013 vamos a seguir con nuestro tema de síntomas mentales y su importancia. En este caso nos acompaña la doctora Gloria. La doctora es médica de la Universidad Nacional, hizo su maestría en la Universidad Nacional de Colombia y su área de homeopatía. Ella siempre se ha dedicado a este estudio de los miasmas. Su tesis también fue relacionada con los miasmas y hoy nos da la visión dogmática de los síntomas mentales, que para nosotros es un trabajo diario y cotidiano y que realmente todos los homeópatas le tenemos miedo, porque los miasmas se han constituido como una parte impredecible dentro de la práctica clínica. Pero hoy, junto con las próximas charlas, vamos a ver cómo se contextualizan y vamos a dar cuenta que es un facilitador de nuestra práctica clínica. Muchas gracias, doctora Gloria. Doctor Bastidas. Bueno, pues agradezco a todos su presencia, la audiencia, las personas que nos acompañan también por internet. Como dice el doctor Bastidas, es un tema muy importante que le tenemos un poco de temor porque no lo conocemos. Igual no está dicha la última palabra, es algo que con el tiempo pues ha venido teniendo varias acepciones de acuerdo a diferentes escuelas. Pero en la noche de hoy pues les voy a hablar desde el punto de vista clásico, es decir, del doctor Samuel Hahnemann. Voy a hacer algunas acotaciones paralelas a ello, pero el tema central se va a desenvolver desde ahí. El libro maestro del doctor Samuel Hahnemann es el Organon, también denominado Medicina Racional del Arte de Curar. Y tenemos que poner mucha atención a ese significado, medicina racional, que es lo que estamos buscando hacer día a día y mejorar cada día con nuestra consulta. Y del arte, que todos considero hacemos parte de todo lo que significa crear, elaborar y poner el corazón, la mente, el alma al ejercicio profesional que realizamos día a día. Y de curar, pues es el máximo, es lo que todos quisiéramos llegar a hacer con nuestros pacientes. La relación, entonces, empezamos a hablar de los síntomas, del síntoma mental. En las conferencias anteriores ya hablamos de qué eran los síntomas mentales. Pues aquí, como todo, lo vamos a relacionar con el tema de lo que está escrito en el Organon. Entonces, los síntomas mentales se desarrollan necesariamente, y el doctor Hahnemann lo encuentra cuando realiza la patogenesia de los medicamentos, de los remedios homeopáticos, a través de lo que conocemos como experimentación pura. Él nos dice que tenemos que tener siempre en cuenta que debemos ser unos observadores puros y silenciosos. Observar es bastante difícil, tenemos que tener los sentidos limpios y tenemos que procurar por ello cada día, porque pues es un trabajo arduo, pero pues no es imposible. Ya adentrándonos en lo que nos habla el Organon, nos vamos al parágrafo 210, en donde dice que casi todas las enfermedades mentales son de origen sórico. Más adelante vamos a ver qué significa que sea de origen sórico. Se manifiestan estas enfermedades, o todas las enfermedades, como un síntoma único, o sea, unilateral. Las enfermedades, ya digamos que una parte especial de las enfermedades mentales son enfermedades oligosintomáticas y determinan que nosotros tengamos que estar todavía aún más despiertos a la hora de observar el paciente. Desplazan los demás síntomas, hacen parte de las enfermedades corporales, porque en todas ellas el estado de ánimo y la mente siempre está alterado. Esto es muy importante. Entender que siempre, cuando estamos frente a un paciente, este paciente tiene que, de por sí, antes de mostrar los síntomas que nos venga a consultar, tiene una alteración en su estado de ánimo, en su estado mental, y eso es algo que tenemos que estar muy alerta para poder encontrar.
Entonces el síntoma mental se debe tener en cuenta junto a la totalidad sintomática de la que él nos habla para poder tratarla homeopáticamente con éxito. Nos da un ejemplo en el parágrafo 210 en donde dice: un paciente que se presenta cuando está enfermo como una persona dulce, lo tengo acá, de pronto cuando está enfermo se presenta como una persona dulce, pero cuando recupera su salud vuelve a lo que era su estado primórdico. Por ejemplo, era un limón, pero entonces hace esa conversión cuando está en ese proceso de salud, perdón, de enfermedad, pasando de salud. Podemos encontrar el caso inverso, una persona que cuando está sana, es una santa paloma, se convierte de pronto en el demonio de Tasmania. Entonces hay que tener en cuenta, puede pasar en uno o en otro sentido. Tenemos que tener en cuenta que cuando la persona está enferma no es la misma que cuando no lo estaba. Parágrafo 211 dice que el estado de ánimo del paciente con frecuencia determina el remedio homeopático, dado que es un síntoma netamente característico que el médico buen observador no puede pasar por alto. Entonces, nuevamente, el estado de ánimo determina el remedio. Eso es muy, muy importante. El parágrafo 212 dice: porque no hay sustancia medicinal que no altere notablemente el estado de ánimo y de mente del individuo sano que la experimente, y cada medicina lo hace de una manera diferente. Entonces, tener en cuenta, aquí ya empieza a hablar un poco no solamente del estado mórbido, sino de las medicinas. Las medicinas en la experimentación pura también generan un estado mental especial. El parágrafo 213 dice que, por lo tanto, para curar homeopáticamente debemos, aún en las enfermedades agudas, observar el estado de ánimo y de la mente, junto con los demás síntomas, y así escoger el medicamento homeopático. Como lo decía el doctor Bastidas en su charla, un paciente agudo también es un paciente que muestra síntomas mentales. No debe uno distraerse porque es una enfermedad aguda y pensar que no nos está mostrando síntomas de su estado mental. El parágrafo 221 dice: si la insanía o la manía se instaura de manera abrupta, aun cuando su origen sea casi siempre en la sobra interna, no deberá ser tratada inmediatamente con antisóricos, sino con otra clase de remedios, en potencias altas, dosis mínimas, con el fin de darle tiempo a la sobra de retornar a su estado latente anterior. Lo que yo quiero resaltar acá es que siempre hay un estado mórbido, pero que ese estado mórbido requiere en un momento dado, así su inicio sea abrupto, el uso de unos remedios, sean antisóricos o no, y de acuerdo a ello, buscar que el estado latente de la sobra vuelva a recuperarse. En el parágrafo 222 dice: ese paciente que ha mejorado con los remedios no antisóricos nunca debe considerarse como curado y deberá recibir tratamiento antisórico prolongado para liberarle del miasma crónico de la sobra, que si bien está latente, tiene la capacidad de irrumpir nuevamente. La importancia de este parágrafo, me parece, pues para traerla acá, es porque quiere decir que siempre vamos a estar en un estado predispuestos a enfermar. Eso va a ser inherente a nuestro nacimiento, inherente hasta el día en que estemos, hasta que desencarnemos de este mundo. Todo el tiempo va a estar ahí, va a estar latente y va a aprovechar el momento para poder manifestarse. Entonces, como ya en los parágrafos anteriores se habló de la sobra, vamos a explicar un poco más acerca de ello. ¿Por qué es importante abordar el tema de los síntomas mentales y los miasmas? ¿Qué relación tienen unos y otros? En el parágrafo 17 dice: la curación se logra al eliminar la totalidad de los síntomas y signos perceptibles de la enfermedad, al eliminar la alteración interna del principio vital, perturbación mórbida del principio vital a la cual la enfermedad se debe. Entonces, recordemos lo que les dije al principio: eliminar la totalidad sintomática. Eso implica también tener en cuenta los síntomas mentales. Así que vamos a lograr la curación. En el parágrafo 213 vuelvo y lo traigo. Por lo tanto, para curar homeopáticamente debemos, aún en las enfermedades agudas, observar el estado de ánimo y de mente junto con los demás síntomas y así escoger el medicamento.
totalidad sintomática incluye síntomas mentales. Parágrafo 20. Ahí ya empieza a hablar de un poder de índole espiritual oculto en la naturaleza íntima de las medicinas, capaz de alterar el estado de salud del hombre. Entonces el concepto de miasma empieza para Hahnemann cuando descubre esta característica especial de los medicamentos al realizar las patogénesis. Entonces dice, hay algo, él habla de espiritual, podemos tomarlo ya como energético, que es inherente al ser humano, pero también se replica en los medicamentos que necesita ese ser humano para poder compensar el estado de salud. En el parágrafo 31, 32 y 33 dice, las noxes físicas o psíquicas enferman cuando el organismo es susceptible a ellas. No enferman a todos, no enferman siempre, pero en contraposición, los medicamentos sí tienen la capacidad de causar enfermedad artificial siempre y en todo ser humano. Los miasmas infecciosos dicen que el medicamento actúa con mayor fuerza sobre la fuerza vital que los agentes morfíficos y los miasmas infecciosos. Entonces aquí lo importante es rescatar que está haciendo una contraposición entre lo que es la fuerza vital y la capacidad que tienen los medicamentos de generar una enfermedad artificial que es más fuerte que la fuerza vital del individuo. Pero entonces, ¿todo esto para qué? ¿Qué es lo que queremos curar? En el parágrafo 72 dice, las enfermedades se clasifican en agudas y crónicas. Eso es lo que queremos curar. Y pues ya entrando más al tema de los miasmas, nos vamos a enfermedades crónicas. Dice el parágrafo 78, las verdaderas enfermedades crónicas naturales son las que surgen de un miasma crónico, porque por otro lado el miasma agudo se resuelve solo, pero el miasma crónico sí requiere que nosotros busquemos cómo tratarlos. Bueno, entonces en las enfermedades crónicas, unas pueden recibir, dice el parágrafo 79, por infección, como la sífilis y la psicosis. Y en el 81 dice, o por herencia, en donde hay mezcla de todos los seres humanos con el devenir de los tiempos, esas herencias, pues esa carga genética, que digamos esas palabras son ya mías, esa carga genética, lo asumo así, esa herencia se ha mezclado y hay una gran variedad de noxes internas, por esa razón, porque hay una mezcla genética generación tras generación, o, dice él, noxes externas, que asumo yo, repito, ya es algo mío, que son las condiciones ambientales que podríamos llamar hoy día siglo XXI epigenética. En el parágrafo 80 dice, el miasma de la sobra o causa fundamental única y real. Entonces ahí ya nos va explicando un poco más. La sobra es el miasma más importante, es el que denomina causa fundamental única y real. ¿Y qué es miasma? Entonces, para la época en la que estaba Hahnemann, siglo XVIII, en Europa se pensaba que el cólera, la disentería, la tuberculosis pulmonar, la lepra, la peste bubónica, entre otras, eran enfermedades causadas por los miasmas. Y en términos generales se entendía por miasma como un peligroso presagio o influencia o atmósfera mortal no tangible que una persona absorbe al estar expuesta a otra enferma o muerta o en descomposición. Esta teoría de los miasmas fue la predecesora a la teoría de los gérmenes. Entonces, este punto me parece muy importante porque aquí es en donde Hahnemann y su teoría miasmática se separa, hay una ruptura importante de la medicina clásica ortodoxa que se va hacia la teoría de los gérmenes, Pasteur, etc. Y él por otro lado dice, no, a mí no me parece que esto sea solamente una causa infecciosa. Entonces Hahnemann tiene una visión diferente, crea su propia teoría, en la cual reconoce que sí hay una presencia de patógenos, pero enfatiza en el cambio de estado de lo que él llamaba espíritu, energía vital inducido por los miasmas a lo largo de la vida. Tanto para Hahnemann como para la homeopatía de aquí en adelante, el término miasma tiene dos connotaciones, una energética y otra infecciosa. En la primera edición del Tratado de las Enfermedades Crónicas, publicado en 1828, Hahnemann determina el origen de las enfermedades crónicas en tres categorías que denominó miasmas crónicos o enfermedades crónicas, que son la SORA, la psicosis y la sífilis. ¿Qué es miasma para Hahnemann? Traigo dos acepciones que se complementan la una y la otra.
Dice, es un desarreglo de la fuerza vital que precede a la manifestación de la enfermedad. Esa enfermedad primitiva o original desconocida debía ser miasmática y de naturaleza crónica. Es una energía o fuerza dinámica de carácter similar a la fuerza vital, que desequilibra su principio vital enfermando al organismo que por fuerte que sea no logra deshacerse de su influencia. Tiene una acción dinámica, sutil y prolongada de adentro hacia afuera. Entonces, es aquel desarreglo de la energía vital previo a la enfermedad. Es un estado, digamos, premórbido. Es el primer estado de alteración de la energía vital, antes de que se manifieste la primera enfermedad. En Instrucciones a los cirujanos acerca de las enfermedades venéreas, libro que publicó en 1789, dice que las infecciones venéreas y no venéreas contraídas por los pacientes a lo largo de su vida o heredadas dejan huella energética que lleva a la recaída y presencia de síntomas originales o a la presencia de formas graves de enfermedad crónica. Entonces aquí yo traigo esto para mostrarles que él no desprecia el tema infeccioso, no deja el tema energético y recalca nuevamente, y pues tiempo antes de las enfermedades crónicas de publicar la primera edición, en que las enfermedades son heredadas, que tienen una huella energética que se hereda generación tras generación. ¿Cuáles son los factores etiológicos en la constitución del miasma para Hahnemann? Las condiciones físicas del lugar donde se vive, las condiciones físicas y mentales de sus habitantes, los hábitos y costumbres, la dieta. Esto para recordar la dinámica mórbida de la SORA. Entonces son los conceptos que todos hemos leído antes. El contagio inicial es aquel que se da por contacto con piel contaminada. La SORA interna, en la SORA interna todo el organismo está afectado de forma, la energía vital de forma reactiva impulsa el morbo a la superficie. La SORA primaria o vicariante es la erupción vesiculosa activa cuya secreción es contagiosa. La SORA secundaria o en actividad, en donde los síntomas que afloran luego de la supresión de la erupción, estos no son contagiosos y pueden presentarse como la SORA latente y la SORA manifiesta. La SORA latente se siente sano el paciente, pero hay una progresión lenta de la enfermedad subrepticia. La SORA manifiesta, en la SORA manifiesta hay noxes, principalmente del orden afectivo emocional o por envejecimiento biológico, que eso lo conocemos todos hoy día, que revelan una afección aguda, desproporcionada y recurrente que instala las enfermedades crónicas. Y la SORA constitucional, que es ese estado anterior a la SORA primaria en el interior del organismo. Entonces, a diferencia de las enfermedades agudas, como les dije, las enfermedades crónicas o miasmas crónicos necesitan de una fuerza curadora que las domine y anule. Jorge Casale dice que desde el principio del organón Hahnemann hace énfasis en que la única forma de influir sobre el organismo enfermo es actuando sobre la disritmia bioenergética, soportado en el poder curativo de las sustancias. Entonces ahí ya vuelve y relaciona el tema enfermedad-remedio. Dado que 7/8 del total de las enfermedades crónicas provienen de la SORA y que 1/8 provienen de la sífilis o de la psicosis o de la suma de las tres, tanto individuos como medicamentos tenemos la capacidad de manifestarnos como seres trimiasmáticos. Los dos, porque somos de la misma naturaleza. Medicamentos y individuos. Pero, pues es importante aclarar que la propuesta del Dr. Hahnemann no es la única. Hay otra tendencia que desde el siglo XIX viene pues, formándose, que reconoce otras enfermedades infecciosas como categoría miasmática. La primera fue la tuberculosis. Henry Allen habló de la pseudosora, en la que había una correspondencia del miasma sórico con uno sifilítico luego de la supresión. Era una mezcla de los dos. Y Léon Vanier, francés, también habla a principios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Léon Vanier detalla la combinación de los miasmas y determina que el tuberculínico anterior pseudosora de Allen y el cancerinismo es el resultado de la asociación de los tres menes originales. Esto pues para no olvidarlo porque realmente existen. Son otras escuelas, otros conceptos, no el clásico, pero están. Bueno, ya en cuanto a los síntomas, pues traigo aquí algunos, son muchos los síntomas de cada uno de los miasmas.
Este es sencillamente un resumen de los que me parecieron más dicientes. En el miasma sórico encontramos entonces el centro de todo, diría yo, que es la ansiedad. A partir de la ansiedad, pues el paciente manifiesta otra cantidad de síntomas. La inseguridad en sí mismo, esa ansiedad por el futuro, la anticipación, el temor a los cambios, la necesidad de apoyo. El miasma psicósico pues circunda su esfera mental en la cólera, el egoísmo, la desconfianza hacia los demás, el ser reservado, por lo tanto pues poco de amigos muy escasos, demuestra su egolatría, su prepotencia, su ambición, su ser dominante, la impulsividad, la agresividad, impulsivo al punto de suicidarse, pero por impulso, diferente al suicidio del miasma sifilítico, que lo hace pues de una manera muy cuidadosa. El core del miasma sifilítico yo lo veo en la variabilidad, es inconstante, afanado, tiene miedos reales diferentes a los miedos sóricos, agitado, insatisfecho. Cuando se profundiza un poco más el miasma, ya es una persona melancólica, indiferente hacia su familia, hacia su medio, hacia su trabajo, nada le importa, no le importa el futuro. Hay un desapego a la familia, a todo, desesperanza, no ve futuro, no le interesa. Esto ya es pues para el tema de los bebés, pues un bebé sórico es un bebé que nace de peso normal, tranquilo, dócil, de buen aspecto, de buen dormir. El psicósico es llorón, irritable, inquieto en la cuna, con deseo de ser alzado, delgado, de poco peso, rígido, tenso. El bebé sifilítico es edematoso, flácido, grande, usualmente más de 4 kilos al nacer, pero con el tiempo pierde peso, pierde el apetito, es un niño estático, de aspecto enfermizo, de mirada triste, apagada, duerme de día y llora de noche. Estos dos miasmas, pues yo quería mostrarles el core de cada uno de ellos. Como les digo, no hace parte de la posición clásica que vengo a exponer hoy, pero pues el tuberculismo, recordando que deja la unión de la SORA con la sífilis, tiene una alternancia mórbida como core, su esfera mental con tendencia supurativa y hemorrágica en la parte física, y el cancerismo, un temor obsesivo al cáncer, excesiva preocupación por los detalles, es trimiasmática. En resumen, de la parte final que estoy comentando es que Draiman dice que para Jorge Casal el llanto es a la SORA. El llanto es SORA, pena, el grito es psicosis, irritabilidad, y el lamento es sífilis, tristeza. El sórico busca adaptarse a la sociedad, el psicósico busca adaptar la sociedad a él, y el sifilítico busca apartarse de la sociedad. Fíjense que son posiciones muy diferentes y determinadas. Como conclusión, pues les puedo decir que los miasmas son importantes porque orientan la elección del medicamento, aclaran la evolución del cuadro clínico y el pronóstico del caso. Todo medicamento es miasmático en diferente proporción. Para que el tratamiento sea efectivo, no es suficiente que el medicamento sea similar en los síntomas, es decir, no es suficiente llegar al sí mismo, es necesario también encontrar el miasma del paciente. Debemos tener en cuenta que un miasma se puede activar en cualquier momento de la vida, y la carga miasmática heredada determina las manifestaciones de enfermedad y la tipología de cada individuo. Ha sido un placer. ¿Tienen preguntas? Yo no tengo claro para el miasma sórico en adulto y en un bebé. En el adulto entendí que los síntomas más característicos están, por ejemplo, la inseguridad, El adulto, la ansiedad, el futuro, la inseguridad, ¿sí? Pero en un bebé, pues, es decir, a pesar de ser un bebé, pues lo primero que uno piensa es que tenga síntomas correspondientes a
a su etapa, pero parecidos a los del adulto. De pronto alguien inquieto, bueno, temblor, nervios, no sé, pero ahí dicen normal, tranquilo, porque esa diferencia, es decir, no serían parecidos de alguna forma en adultos y los bebés. Pues hay que tener en cuenta que el sólico es el que, hablamos, es el niño Dios cuando está equilibrado. De golpe, cuando tú ves ese niño que puede ser un niño ansioso, es ya una sobra que está manifiesta. De golpe lo que escribí acá puede ser el niño que está con la sobra latente, que está equilibrado, que no tiene todavía una morbilidad de su miasma sórico. Pero seguramente cuando el niño manifiesta eso que tú acabas de decir, que eso es lo mismo para adultos o para niños. El niño se vuelve un niño ansioso, intranquilo, pues no llega al punto de ser irritable, no, pero sí puede manifestar los mismos síntomas que el adulto, pues en las condiciones de bebé. Es que hay que acordarse que la sola es la enfermedad primaria, única, y es de la que dependen todos los nervios. Eso es lo que dice la doctora Strauss, es el estado de equilibrio ideal, sólico de los nervios. Porque esa es la parte que reconoce la potencialidad de llegar a ser a cualquiera. Yo creo que esa es la descripción perfecta. Pues la meta, pues más allá no podemos llegar porque igual es necesario, es inherente con la vida enfermar. Pero la meta es llegar a estar en ese estado. O sea que un miasma sólico en un bebé es como el estado en el cual comienza, por decirlo así, su vida, y ya después se va manifestando de otra Lo forma. patológico, sí. Sí. Sí, de pronto aquí lo que hay que aclarar es que este es el niño ideal. Exacto. El niño normal. El niño normal. Exacto. Y lo rescatable aquí es que si este niño, este paciente, empieza a ser objeto de tratamientos múltiples y demás, llamémoslo noxas y demás, esos miasmas se van a ver muy afectados de una manera. Entonces es importante ver cómo llega, qué miasma tiene, tanto por la dirección del medicamento como tú muy bien lo escribías ahí, como el pronóstico, qué pronóstico nos va a dar y hacia dónde seguramente se va a ir yendo este paciente. Para cuando tenga el momento de elegir un medicamento, como son trimianáticos, pues igual poder tener un poco más. Te va a ayudar muchísimo, nos puede ayudar muchísimo al momento de elegir un medicamento. Pero aquí tenemos una pediatra y ella nos puede decir La experiencia. Estaba pensando. Pues digamos, sí, digamos que la mayoría de los niños no se encuentran normales, en términos generales. O sea, la gran mayoría son normales y pues sí pueden estar en el miasma sólico, que es lo que sea en lo que digamos el mismo mayor. Sin embargo, uno ve que niños nacen pues digamos con más desequilibrio y pueden estar pues digamos más orientados a algunos de los dos miasmas, pero igual de todas maneras todos los niños pues pueden tener sus tres miasmas ahí. Una cosa digamos que también le llama la atención es cuando las mamás están en embarazo y a veces les cambian el genio, les cambian las costumbres, aparecen enfermedades y uno a veces ve que el niño como que impregna a la mamá, digamos de su miasma, le cambia las cosas a la mamá. Pues por ejemplo que, en casos como concretos, por ejemplo que una mamá no era rinitis alérgica y empezó con rinitis alérgica y nunca había sufrido rinitis alérgica y cuando nace el niño nace con rinitis alérgica, a veces les pasa a las mamás, o sea, les pasa, o a veces quedan como impregnadas entre comillas y yo empecé a sufrir eso fue después de que quedé en embarazo. Es que está escrito en el libro de los momentos cruciales en los que, por ejemplo, la mujer tiene más facilidad de manifestar el miasma. Por ejemplo, en la pubertad, en el embarazo, durante las menstruaciones, en la menopausia. Son momentos en los que hay inestabilidad y se manifiestan síntomas que nunca va a manifestar. Son unos cambios importantes. Sí. Entonces uno sabe si puede ser solamente la mamá que se le manifestó o que el niño Le está impregnando. le está impregnando a ella. Una Sí. interacción, Exactamente. Y de género y de todo. Ahí, por ejemplo, tengo una duda. Digamos, una señora gestante que está tomando un medicamento homeopático y ya nace el bebé.
esa leche materna puede actuar como vehículo conductor para de pronto generar un miasma en el bebé, en el recién nacido. ¿Una noxa al miasma? Sí, o sea, si estaba amamantando, si digamos es un bebé sólico, pero la madre está siendo tratada homeopáticamente, la leche materna puede ser un vehículo para que el bebé genere un miasma. Bueno, pues los pediatras describen que la mamá y el bebé en los primeros días, de pronto un poco más, son una sola persona. Exactamente. Lo que tú estás diciendo es que la mamá es la que está siendo tratada, pues ahí va mejor al niño. Sí, porque igual de todas maneras, como son una unidad, digamos, energéticamente están muy conectados, ¿sí? Pues si no está tratando a la mamá, también está tratando al niño, ¿sí? Y probablemente... Es así que, pues, hay medicamentos, pues hay profesionales que tratan a las madres con la intención de que le llegue al hijo el efecto, a través de la leche materna. O incluso una unidad. O incluso, si uno, por ejemplo, está tratando a una mujer en embarazo y el bebé viene afectado de algo, A través de su madre. sí, se puede tratar. Se puede tratar in utero la patología que está manifestando el bebé. Bueno, y un paciente desarrolló su miasma y se comienza a tratar con un medicamento que no es antisórico, ¿cierto? Sí, como decía en la charla. Y después ya se pasa a un medicamento antisórico, en un momento donde se controlan los síntomas agudos, por decirlo así, ¿cierto? Eso fue lo que entendí de la exposición. ¿En qué momento se hace esa transición? ¿Cómo sabe uno que... Pues lo que siempre he recomendado en el organón es que uno debe estar pendiente del miasma dominante. Y ese es el que te debe a ti llevar a escoger el medicamento. No tanto, él no habla, por ejemplo, del el simílimum y ya ahí terminó todo. No, el simílimum es una parte. Le falta tratar el miasma. ¿En qué momento le das el antisórico? Depende del miasma que se esté manifestando. Si en ese momento definitivamente dices, este paciente tiene este miasma, le voy a dar el antisórico porque es el que me va a cubrir los síntomas que me está manifestando el paciente, la totalidad sintomática y los dentales, que es de los que hablamos esta noche, pues es el momento de darle ese medicamento que tú consideras está cubriendo su miasma que se está manifestando. Sí, yo quería complementar algo con respecto a la pregunta que se hacía de el miasma del niño, el miasma del adulto. Lo que yo entiendo cuando Hahnemann habla de la SORA, dice, la SORA es casi la culpable de todas las enfermedades, ¿cierto? Excepcionalmente dice, está la psicosis y la sífilis. Entonces, una manera que lo han tratado de explicar otros autores ya complementando a Hahnemann, es que dicen que la tendencia del organismo viviente es mantener el equilibrio, la homeostasis. Pero cuando se expone a una noxa, siempre hay una respuesta primaria. Entonces, esa respuesta primaria que se presenta es la SORA, que por lo general es algo muy sutil, es benigno. Incluso esos autores que están explicando más o menos ese tipo de respuesta primaria a la noxa, dicen que es lo ideal que suceda. O sea, ojalá... sí, correcto. Ojalá todos los seres vivos cuando se exponen a una noxa respondieran de esa forma, en su defensa sórica, porque es la más benigna. Cuando, como cada persona, él habla de una predisposición de cada persona, o sea, cada persona tiene una susceptibilidad de acuerdo a su herencia, de acuerdo a los factores a los que se ha expuesto, porque él también le da importancia a los factores externos. Entonces, supongamos de que esa persona no tiene ya esa capacidad de respuesta, porque se supone de que la capacidad de respuesta que tiene el individuo es la que hace que se comporte de una forma u otra. O sea, los niños, por ejemplo, se supone, en teoría, que se defienden bien, que están como limpios, que están... Entonces ellos se defienden muy bien. Hacen fiebre, hacen fiebre enseguida, pero rapidito, ¿cierto? Hacen un proceso, entre comillas, agudo, pero muy rápido, que tiene un desenlace rápido. Mientras que los adultos que ya están demasiado debilitados,
tan debilitados, que se han expuesto, los estilos de vida y todo eso, la alimentación que de pronto no es la más adecuada, pueden responder de otra forma, y eso se ve en la práctica, ¿cierto? Entonces, lo que decía la doctora es que eso es lo que se esperaría que se encontrara en el niño, que sea un niño enfermo pero relativamente estable, tanto en su cuerpo como en su mente. Excepcionalmente, alguien que tenga algo hereditario o algún factor que haya determinado, al que se haya expuesto, haya determinado que sea un niño que esté debilitado, probablemente no se va a enfermar en las horas, sino en alguno de los otros 2 años. Sí, ven 8 niños y de los 8, 7 sólicos, pero hay uno que es diferente, unas características diferentes, constitucionales al niño sólico. De todas maneras, en los bebés digamos que influye mucho el temperamento, digamos, bueno, la reacción de las madres. Por ejemplo, los cólicos y todo eso, si la mamá está ansiosa, angustiada, son los que más le van a dar cólicos, y así por más de que el niño de pronto sea sólico en su esencia, pero si la mamá le impregna de la angustia de eso, ahí va a estar con todo, y a veces hasta que no se trata la mamá, el niño no se enoja. Y ahora un buen tema, pensando, por ejemplo, aquí en homeopatía, podemos pensar los pacientes oncológicos, pacientes con unas características mentales tan complejas y que pronto tiene síntomas físicos, síntomas generales físicos, pues bueno, con un pronóstico complicado, pero bien, manejando este enfoque podría plantearse la necesidad de cómo tratar esos miasmas y qué medicamentos usar. Por ejemplo, el miasma tuberculínico y sí, es decir, llama mucho la atención, ¿no? Porque en la práctica clínica cada vez aumenta este tipo de pacientes y valdría la pena conocer más de ellos para saber cómo tratarlos, ¿sí? Son más complejos todavía. Sí, yo no sé, yo quiero rescatar, digamos, el objetivo de la charla es eso, es traer la importancia de los miasmas y de los síntomas mentales a la hora de escoger un medicamento, sea el paciente que tú tengas, Sí. oncológico o no, no importa. Tratar de rescatar eso, ver en qué miasma está el paciente. Recordemos que somos trimiasmáticos, entonces busquemos, observemos con despacio qué es lo que nos está manifestando el paciente. Nuestra próxima charla del mes de julio la va a dar el doctor Nay, es la posición oriental ante los síntomas mentales. Entonces están cordialmente invitados para el próximo mes. Muchísimas gracias. Gracias.